tardes, estimados estudiantes de la asignatura Informática Educativa. Sean bienvenidos a este nuevo encuentro tecnoformativo. Vamos a continuar con estos nuevos conversatorios, nuevos temas de conocimiento sobre esta asignatura. Para este caso trabajaremos con la unidad número 3, titulada Pautas para la creación de aplicaciones informáticas para entornos educativos. En primer lugar, antes de empezar a trabajar y mencionar lo que son los entornos educativos para saber muy bien cómo debemos trabajarlos, vamos a ir con esas pautas para su creación, desde el aspecto más básico o de lo más general a lo más específico. Empecemos con lo más básico y lo más específico, que viene siendo el cómo escribir para Internet. De acuerdo a Guillermo Franco, gerente de contenidos de nuevos medios de El Tiempo para el año 2001, dijo lo siguiente: escribir para Internet no es lo mismo que hacerlo para otro medio. Sin embargo, Internet está plagada de sitios que son un viciado del contenido de publicaciones impresas o que siguen los parámetros propios de publicaciones impresas, no las de las publicaciones en línea online. También mencionó lo siguiente: casi nadie diseña y escribe para cumplir con la forma en que los usuarios comprenden en línea online. Son extremadamente raras las nuevas formas de contenido que están optimizadas para este medio, dice Jack Nichols en su libro Usabilidad, diseño de sitios web. Ok, ambos autores, al hablar un poquito de lo que es la escritura para Internet, si estamos hablando de un periodo, una época como el año 2001, donde la Internet estaba dando ese gran salto e incluso la red de redes estaba hasta el momento comenzando su innovación, quiere decir que ya se venía previniendo que la Internet iba a tomar grandes roles en este proceso de que sea el máximo consumidor de contenido y que nosotros como usuarios seamos los consumidores de ese contenido que nos ofrece la red de redes, pero también teniendo una escritura óptima, precisa y que sea también fácil de digerir y que sea fácil de comprender para cualquier usuario, ya que recordemos que las personas pues expertas en el área de informática o en la parte de la computación son muy pocos a nivel mundial, ya que gran parte de los usuarios de la Internet tienen simplemente conocimientos básicos de informática. Ok. Al momento de realizar una lectura debemos estar pendientes de lo siguiente: hacia dónde mira el ojo humano, hacia dónde se va a enfocar esta parte de la visión, dónde vamos a ver primero que todo. Dice lo siguiente: mediante la instalación de la cabecera de los navegadores, la cámara sensible que reproducían los movimientos del ojo, los investigadores pudieron establecer que parte de la pantalla del computador miraban los usuarios mientras navegaban en las páginas de noticias. Como pueden observar y pueden comprender, aquí tenemos una imagen de la vista del ojo prácticamente en un parámetro en cruz. Y básicamente, si ustedes ponen a hacer este ejercicio, colocarse bien sentados en una posición realmente cómoda para lo que es trabajar en frente de un equipo informático, prácticamente la visión va a estar en paralela a un punto central, un punto eje, donde el ojo simplemente va a estar observando. Si yo quiero observar más abajo de lo que es la parte superior o la parte central, yo tengo que bajar un poco la mirada e ir siguiendo la secuencia del contenido. Como podemos observar en la imagen que se encuentra hacia el lado izquierdo, observen lo siguiente: nosotros siempre observamos más que todo de izquierda a derecha, como nos han enseñado a leer y escribir. E incluso si nosotros nos vamos por lo menos al otro lado del planeta, en Japón, ellos trabajan desde derecha a izquierda. Nosotros trabajamos de izquierda a derecha. E incluso los árabes trabajan de derecha a izquierda, nosotros de izquierda a derecha, porque si empezamos a escribir desde el lado izquierdo y nos vamos hacia el lado derecho. Incluso cuando escriben los zurdos también lo hacen de izquierda a derecha. Es una forma como nos han ido enseñando en nuestro lenguaje español. Dice: los movimientos del ojo fueron almacenados en una base de datos en tal grado de precisión que se registraron el enfoque del ojo del usuario en un simple punto, como es más una décima de segundo, comportamiento llamado fijación del ojo, como les venía explicando. Esa fijación del ojo pues prácticamente se fija en la parte central superior de la pantalla. Si yo quiero mirar más abajo, puedo ir enfocándome y bajando la visión, pero de una manera que sea simplemente básica, sin ir tan abajo. Ok.
Vamos a continuar con este contenido y vamos a hablar ahora de las conclusiones importantes según varios investigadores. Dice lo siguiente: los usuarios del sitio de noticias atendieron a mirar primero el texto y después las fotos, las gráficas, aunque forman de forma diferente, mientras que el 64% de las fotos de una página típica apenas ven un 22% de las gráficas. ¿Qué quiere decir esta información y este contexto? Que al momento de una publicación de una noticia o de una información, los usuarios van a mirar el 64% más las fotografías que las gráficas. Las gráficas las van a dejar de último, pero lo principal que van a mirar son las imágenes, luego seguido del texto y por último las gráficas. Pero una imagen sin texto no me está diciendo nada. Por lo tanto, un texto es importante acompañado siempre de una imagen. Las historias cortas fueron 3 veces más vistas que las largas. Por lo tanto, la regla de oro para captar las visitas de Internet es escribir corto. Es importante que escribir preciso y corto es lo importante en Internet. En general, la lectura es superficial y solo se profundiza cuando se encuentra algo de interés. Se lee más del 75% del texto elegido. Es decir, cuando nosotros buscamos una noticia, por lo menos en una red social o en cualquier página de Internet, nos vamos básicamente a lo más importante, que es la lectura por lo menos del título o de por lo menos los primeros 2 párrafos de esa información. Y el 75% pues solamente lo que nosotros elegimos. Sea directo y eficiente con los títulos. La calidad de los textos es importante para los lectores. Y directo y conciso en los títulos. Ser preciso con lo que se pide o con lo que se necesita para dichos títulos. Ok, continuando o siguiendo este orden de ideas, vamos a mencionar ahora el uso de la ortografía en imágenes multimedia. Vamos a observar cómo deberíamos escribir y cómo deberían ser esas líneas de texto y esa ortografía. Observen, la longitud, las líneas demasiado largas de extremo a extremo de la pantalla restringen la legibilidad del texto. Las líneas muy cortas limitan la legibilidad del texto. La mayor legibilidad se obtiene con 6 o 7 palabras por líneas y no con más de líneas por párrafo. Por eso es que se pide que en párrafos pues simplemente haya un máximo cuando sean textos cortos para Internet de 6 o 7 palabras y no más de 7 líneas. La alineación. La alineación pues simplemente se basa en una alineación que sea más que todo justificada o una alineación a la izquierda. Pero si quieres leer de izquierda a derecha resulta difícil la lectura si el texto se alinea a la izquierda. Por el contrario, si se alinea a la derecha será más difícil la lectura. Igualmente, la lectura que se haga difícil cuando se centra. Lo más fácil es leer un texto justificado, es decir, alineado por el texto del lado derecho o izquierdo. Estas son herramientas que nosotros siempre hemos utilizado en Microsoft Word, que es la alineación, y siempre se pide todos los textos que sean justificados. El espaciado. Un espaciado demasiado grande entre las letras diferentes, pues dificulta la lectura. Ejemplo, acabo de dificultarme la lectura con este simple párrafo porque las letras están muy separadas. Pero también cuando un texto es demasiado pegado, o el de espaciado es demasiado corto, la lectura también es mucho más difícil, como lo podemos observar en la segunda forma. Un espaciado adecuado entre las letras dificulta la lectura. Ahora, si el espaciado entre las palabras es demasiado grande, la vista se fija en el espacio en blanco antes que en las palabras o en las lecturas, que se hará más difícil. El espaciado adecuado entre las palabras correctas al de la letra es la anchura mediante la letra N, es decir, ese espacio que tiene la letra N es el espacio indicado entre palabras. El tamaño. El tamaño usual entre el texto normal debe ser entre 10 y 12 puntos, es decir, en tamaño 10 o en tamaño 12, equivalente a 1 entre 72 pulgadas. Una composición de múltiples columnas estrechas que se pueden reducir de 8 a 9 puntos. Esto significa que un texto de 10 con un subtítulo de tamaño razonable podría ser de 12. Ahora, si el tamaño es de 12, el título o el subtítulo debe ser entre 14 o 14.5. En pantalla, el tamaño ideal para los tipos oscila entre los 14 puntos y debe ser tomado en cuenta. Por ejemplo, para una presentación PowerPoint, se pide que de repente los párrafos sean en 18 y el título en 20, pero para una página de Internet, de repente lo adecuado, los párrafos pueden ser en 14 y los títulos en 16. Los estilos.
Aquí vamos a hablar un poquito de los estilos que se quiere decir el texto que sea más fácil legible, aquel tipo de estilo que de repente sea la lectura mucho más fácil. Tenemos aquí, si lo que se quiere es un texto de fácil legible, se debe descartar letras muy ornamentadas o decorativas. Estas deben reservarse para los usos especiales de carteles, títulos iniciales, logotipos. En el cuerpo del texto deben componerse de letras discretas y fácil de lectura, es decir, letra cursiva es de difícil lectura, letra manuscrita mayormente difícil, la letra normal es la que se puede leer más fácil en pantalla, la letra negrita es menos legible que la letra normal. La letra normal legible debe ser letra negrita, por lo que se necesita un menor espaciado. Y el abuso de negritas y letra normal también es, pues, realmente dificulta la lectura entre los párrafos, pero simplemente llama más la atención la letra negrita que la letra normal. Las fuentes. Vamos a hablar un poquito sobre las fuentes y las alineaciones. Por lo menos, la letra normal sin patines o sans serif o sans serifs, como se le llama, o serifs, es también llamada un palo seco. Es difícil de leer en pantalla. La Arial, por ejemplo, ese tipo de letra Arial sin el serif o con el palo seco, pues prácticamente es la más fácil de leer. La letra normal con patines, serif, es más fácil de leer en pantallas. O la Tiny New Roman es un ejemplo de letra de tipo específico. Es decir, las dos tipos de letras más utilizadas, por lo menos que más se piden en una metodología, son Arial y Tiny New Roman, porque facilitan la lectura. Pero una mezcla de diferentes letras, como tenemos el tercer ejemplo acá, pues es de difícil lectura. Ahora, el interlineado. Los interlineados, por lo menos empezando con una sangría y con un interlineado sencillo o de 1.5, es esencial para las lecturas. Pero cuando usamos un interlineado muy grande o un interlineado muy pequeño, se dificultan dichas lecturas. Mayúsculas o minúsculas, orientación, subrayado y citas. Tenemos diferentes ejemplos, por ejemplo, en el caso del texto que es totalmente en mayúscula sostenida, pues es como si estuviéramos gritando, es como si subiéramos la voz en un mensaje, pero cuando hacemos todo en minúscula, pues es como si bajáramos mucho la voz. Hay que de repente tomar el término de ordenar las letras, empezar como se dice la regla de la gramática y la ortografía. Al principio de un párrafo, la primera letra mayúscula y el resto minúscula, justificado y todo bien escrito con buena ortografía. El subrayado, pues nunca debe ser más de una línea o más de una cierta cantidad de palabras, ya que todo el texto en subrayado, pues tiende a confundir. Las orientaciones deberían ser orientaciones horizontales, no verticales, porque verticales se va a dificultar la lectura. Y las citas, pues, hechas de acuerdo a como se están pidiendo, pues, poner los ejemplos que de repente se coloca el autor, el año de la publicación, el libro, la revista o la página o lo que se necesite en dichas citas. ¿Qué es la infografía? Vamos a hablar un poquito de la infografía antes de finalizar con este tema. Es una combinación de letras y elementos visuales que explican los acontecimientos escritos en el artículo, sitúan a la historia o sus protagonistas en un contexto determinado. No son simples ilustraciones. Existen diferentes tipos de infografías. Por ejemplo, tenemos la que es definitivamente el tipo de infografía o la gráfica de barras, que me va a permitir mirar información en porcentajes y en las líneas, y de repente dice lo siguiente: la gráfica de barras funciona preferiblemente en unidades y lo que se hace es establecer una comparación entre ellas. Las barras presentan el mismo ancho y el mismo alto dependiendo de la cantidad que presenten. La gráfica de sectores indica la división de las partes de un todo, proporcionando específicamente porcentajes. Está representada en un círculo que se superpone en un todo y se encuentra dividido entre partes, como lo tenemos en un ejemplo, puede ser de un estadio o de un concierto. La gráfica de fiebre o de líneas muestra los cambios que, expresados en números a través del tiempo. La gráfica de fiebre funciona si la línea de trazo del cambio de cantidades representa un periodo de tiempo y si de repente la cantidad establecida dentro de la línea representa incrementos por igual del tiempo indicado. Ajá. El mapa. El mapa es necesario para representar la ubicación de un acontecimiento. El lector está interesado en conocer dónde ocurrió un determinado hecho. Cuando se realiza un mapa en determinada zona de una ciudad, o por ejemplo, a veces solo es necesario ubicar las calles más importantes cuando circula un suceso. Por ejemplo, cuando se dice que por lo menos en un país europeo ha habido un atentado terrorista o de repente un acontecimiento pues de mayor importancia, se utiliza muchas veces en las páginas de internet o en las presentaciones de los diarios o los periódicos
periódicos a nivel mundial utilizan el mapa o los Google Maps ubicando el hecho específico del suceso. La tabla es un cuadro sencillo en el que se representan datos descritos que a veces no son fáciles de cruzarse o no se pueden comparar con la facilidad. Es decir, una tabla pues viene siendo representando básicamente los acontecimientos o haciendo un cuadro comparativo o de diferencias, simplemente buscando lo que sea más fácil de digerir. Ajá. El gráfico, un gráfico puede repreciarse de mayores habilidades artísticas cuando el propósito del cuadro es mostrar no se ve o funciona algo y es un gráfico más apropiado para los números o la prosa. Los objetos o sucesos pueden mostrarse con leyendas y pueden ser graficados en diversos ángulos o su inferior con un objeto a evolución. La gráfica pues, puede ser una imagen donde se represente de repente una infografía o un acontecimiento con sus leyendas y con sus informaciones. Por ejemplo, un accidente de tránsito como el que se muestra en esta presentación. Bueno, ¿cuáles vienen siendo las partes de una infografía? Tenemos el título, el texto, el cuerpo y la fuente. El título viene siendo directo y preciso y sintético. El texto puede ser suscitado y puede prevaler al lector en toda la explicación necesaria para la comprensión del cuadro. El cuerpo viene siendo la escena misma del cuadro y la propia información visual. Por lo menos tenemos la torta, que pueden ser las líneas, la gráfica de Fiore, los mapas, este viene siendo el cuerpo. Y la fuente puede indicarse dónde se ha obtenido la información de la infografía para que sea más precisa dicha información en origen. Bueno, mis estimados estudiantes, por esta ocasión en este tema hemos finalizado. Bueno, espero nos podamos ver en un próximo encuentro. Que estén muy bien, que tengan un feliz día.